Y si el verdadero poder no estuviera en hacer más, sino en hacer o ser más humano, más consciente y más virtuoso. Hola, hola, mi gente linda, mi gente hermosa, mi gente consciente. Bienvenidos una vez más a este espacio donde compartimos conversaciones que nutren el alma, despiertan la conciencia y nos invitan a mirar la vida desde un lugar mucho más profundo. Soy Olga Velázquez. Hoy tengo el enorme placer de presentarles a un invitado muy especial. Es un hombre que ha recorrido su camino de servicio, de transformación y de propósito. Durante 36 años fue policía local, enfrentando situaciones límite y realidades muy duras, pero también despertando en él una profunda necesidad de comprender al ser humano desde adentro. Miguel Ángel Pardo Martínez es psicólogo clínico, coach certificado, speaker de alto impacto y además es el autor de un libro que se llama El Guardián de las Virtudes. Una obra que no solamente inspira, sino que nos recuerda el valor de aquello que a veces olvidamos en medio del ruido del mundo, el poder transformador de nuestras virtudes. Hoy hablaremos de coraje, de compasión, de verdad, de propósito y lo haremos desde la experiencia real, desde la vida vivida y también desde la mirada interior porque Miguel Ángel ha ido cultivando todo esto con el tiempo. Así que quédate hasta el final porque esta charla puede sembrar una semilla importante en tu camino. Y ahora sí, con muchísimo cariño, te doy la bienvenida, Miguel Ángel. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Olga, por invitarme a estar aquí en tu canal. Muchas gracias, te lo agradezco. No, es para mí un placer y sé que nos tienes que contar muchas cosas, así que vamos a dar comienzo. Miguel Ángel, ¿qué representa para ti la figura del guardián y cómo se conecta con tu propia historia de vida y de servicio? La historia del guardián de las virtudes nace precisamente por una experiencia traumática en mi vida, como fue la enfermedad de mi mujer. Estamos preparados para todo, pero vemos que cuando toca la enfermedad es como que le va a pasar al vecino de enfrente, ¿no? Entonces, bueno, pues esa experiencia me marcó muchísimo porque, claro, éramos una familia feliz, como la mayoría de todo el mundo, y de la noche a la mañana, pues todos los proyectos de vida se te vienen abajo con ese diagnóstico atroz que es cáncer, pero no solamente cáncer, sino que llevaba además un adjetivo que era muy agresivo y además en un tercer nivel, ¿no? De los cuatro que hay. Entonces, claro, nos desestabilizó bastante. Fue una enfermedad muy larga, duró casi 3 años, con 7 operaciones, aquello metastizó, bueno, pues, en definitiva, esas largas noches en el hospital, para que hagáis una idea, el último año de su vida, porque finalmente falleció, permanecimos en el hospital 7 meses, entre entradas y salidas, ingresos y altas. Y ahí es donde empecé un poco a gestar lo que hoy es el guardián de las virtudes. Pero no puse el foco solamente en la enfermedad, sino hice un balance mucho más allá, porque me han ocurrido muchas cosas a lo largo de mi vida, ¿no? Es como yo digo, en el guardián de las virtudes me abro en canal con mis luces y mis sombras, que también las hay, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues fui gestando y capítulo a capítulo se me ocurrió conectar una virtud humana que trato de diferentes virtudes a lo largo de los 12 capítulos de que consta el libro, con una experiencia personal o profesional mía. Las personales son del ámbito, a la redundancia, los ocurridos desde mi niñez, en casa de mis padres o algún hecho que ahí también hubo un poco desagradable, ¿no? Siendo pues un adolescente total, y no solamente en mi persona, sino en todo mi círculo de amistades. Yo pertenecía a un grupo scout y bueno, pues ahí hubo un incidente muy desagradable, que también lo plasmo en la obra, ¿no? Y Claro. bueno, pues fui enlazando cada capítulo de luces y de sombras con una virtud humana hasta llegar al epílogo, que es la parte final. Y bueno, como parte, digamos, para resumir en qué consta, pues sobre todo el aprendizaje de cada una de esas experiencias, que fue grabando en mí un poder transformador. Es el aprendizaje que entendí que poco a poco
fue integrándose dentro de mi ser y como dicen, la vida te va poniendo en tu sitio a base de palos, ¿no? Muchas veces y bueno, pues así fue. Entonces, bueno, pues he querido compartir con el universo pues estas experiencias por si a alguien le puede servir o ha tenido o va a tener alguna experiencia similar, que sepa que no hay que tirar la toalla nunca y que se puede salir adelante. Simplemente es como con el prisma y con el foco que pongas, ¿no? Y en definitiva, pues en síntesis es eso. Cada capítulo, cada letra, cada párrafo está escrito con el corazón, con muchísima alma y poniendo toda la sinceridad del mundo en cada uno de ellos. Conecto una virtud humana con una experiencia personal, termina cada capítulo con una idea positiva para el aprendizaje precisamente de esa virtud y de esa experiencia. Utilizo unas frases mantra para que el lector pueda reflexionar, que no son mías, evidentemente, son de diferentes literatos y autores, de diferentes ramas, ¿no? Pero son muy profundas, desde la Madre Teresa de Calcuta hasta, pues, no sé, autores más desconocidos, ¿no? De alguna clase, de Javier Rivero, por ejemplo, también le nombro, Fabián Villena, que fueron también pues personas que he conocido a lo largo de mis experiencias y bueno, pues ahí está. Y para culminar, propongo un plan de acción, que todo el aprendizaje, si no se lleva a la práctica, pues prácticamente no sirve de mucho, ¿no? Yo Sí, siempre claro. pongo la frase de, te puedes leer la mejor obra, la enciclopedia más grande de fitness, de gimnasia, de hacer musculatura. Como no vayas al gimnasio, sabrás la teoría, pero la práctica no, ¿no? Entonces, Sí, bueno. así Y es. es eso, en la vida es eso, cuando te crees que conoces todas las respuestas, te pega un zapatazo la senda de la vida, te pone en tu sitio y te cambia todas las preguntas, ¿no? De acuerdo. Miguel Ángel, ¿cómo influye el desarrollo de las virtudes en el bienestar emocional y espiritual de una persona? Hay virtudes de las que trato en la obra, como la perseverancia, que es a base de pico pala, y es el hábito de no abandonar nunca y continuar por muy tediosa y por muy cuesta arriba que se te haga, sea la materia que sea, ¿no? Pues, por ejemplo, es una de ellas. O la creatividad. Fui el cofundador de un sindicato profesional para defender derechos laborales dentro de mi ámbito también, y esa creatividad nace ahí. O la gratitud. Hay que ser muy agradecidos en esta vida, es decir, hoy estamos aquí y hay que agradecerle al sistema planetario porque somos una pieza minúscula dentro de ahí, pero pertenecemos aquí y estamos en este plano y mientras permanezcamos en él, pues hay que agradecer cada día, es un nuevo amanecer. O el amor, lo toco en diferentes facetas, en las partes positivas, bonitas, en las partes no tan bonitas, pero que también se sale de ahí, ¿no? La negación por amor, o sea, toda la entrega que hice durante la enfermedad de mi mujer, con muchos altibajos, una montaña rusa auténtica de emociones, porque, y claro, es lo que a veces también comento. ¿Quién cuida al cuidador? Que una enfermedad de ese calibre tan larga, de tantos meses, al final uno también se desestabiliza estando sano al no tener o no padecer la enfermedad en primera persona. Pero sí que te la llevas porque el aspecto emocional en la mente es muy traicionera y hay los altibajos y además tienes que estar para animar a la otra parte, ¿no? Que es la que realmente padece la enfermedad, ya no en el aspecto físico, sino en el emocional. Sí. Pues a ver si se me ocurre alguna otra virtud y ahora mismo me quedé en blanco. Pero bueno, ¿O no pasa nada. alguna que consideres olvidada, que ya es muy poco practicada en la sociedad actual? De las menos practicadas es la gratitud, porque a veces se nos olvida y la gente, no digo todo el mundo, ¿no? Pero solemos Sí, ser muy, muy ingratos, ¿no? No reconocer a la persona que tenemos enfrente o muy poco empáticos, que es otra virtud de la que toco también ahí. Hay que ser más empáticos en esta vida. Y no se trata de ponerte, porque no vas a sentir lo mismo que la persona que tienes enfrente, evidentemente, pero sí ponerte en su lugar y pensar, si a mí me ocurriese eso, me gustaría que me tratasen así. Para claro. mí es eso la empatía. ¿Cómo me gustaría que me trataran? ¿Qué me gustaría? ¿Qué creo yo que esta persona puede estar necesitando en este momento? Y puedo hablar con ella hacerle un acompañamiento, ¿no? Esa es Correcto. para mí también la empatía. ¿Qué rol jugó tu experiencia como policía en la gestación de este libro y en la comprensión Bueno, profunda del alma humana? dos experiencias o dos pasajes que nombro en el libro, ¿no?
Uno de ellos yo tuve uno de los barrios donde trabajé, era uno de los barrios más desestructurados de la sociedad, ¿no? Donde un nivel cultural muy bajo, con muchas carencias de mucho ámbito, pienso que en todas las ciudades ocurre lo mismo, ¿no? Y tuve, por una parte, la gran suerte de trabajar ahí porque ahí aprendí muchísimo, especialmente de los niños. Recuerdo una tarde, la salida del colegio, que los padres, pues, menos por donde deberían de cruzar, cruzaban por donde querían, ¿no? O sea, no había mucho tráfico, pero para algo habían pintado un parque de peatones, ¿no? Y recuerdo que un niño, una tarde, se me acercó a la salida yo estaba dando la salida del colegio, se puso a mi lado, no decía nada. Yo vi que le observaba porque especialmente a los niños les llama mucho la atención la uniformidad, el uniforme, ¿no? Claro, Yo debidamente uniformado y recuerdo que me miraba, no decía nada y al final, bueno, ya no tuve el tráfico, el poquito que había ya habían salido del colegio y le pregunté, me dirigí a él, ¿qué has aprendido hoy? Y noté un brillo especial en los ojos porque era como que alguien le estaba haciendo caso. Entonces, sí, me contó lo que había hecho, cómo se le había dado la jornada escolar, de tarde, porque era por la tarde, y bueno, ese niño se marchó a casa totalmente feliz porque había hablado con un policía, con el policía de su barrio, ¿no? Entonces, claro. aquello me llenó de mucha satisfacción, ¿no? Luego, otro pasaje, ese ya no tan agradable, una de las cosas más duras que me ha tocado dentro de mi vida profesional ha sido tener que comunicarle a unos padres el fallecimiento de un hijo por accidente de tráfico. Y eso es muy duro porque ya no es el trauma que supone tener que dar la noticia, sino cómo la tienes que dar. En el sentido de que no puedes crear, es una de las cositas que aprendí, no puedes crear una falsa esperanza porque nunca Sí, te lo van a perdonar. Hay que ser claro, contundente, a pesar de que tienes que saber dar la noticia con toda la empatía del mundo. exacto. Pero es una de las noticias más terribles que me ha tocado dar a una familia con todas las consecuencias que ello conlleva, porque, es decir, era un grupo, se marchan de fiesta, tienen un accidente, chocan frontalmente contra un camión y fallecieron todos. Mate. Entonces, el conductor, 22 años, a ver cómo traga a la familia que no van a volver a ver a su hijo vivo nunca más, ¿no? O sea, Sí, es claro. una de las noticias más desagradables que me tocó dar. Bueno, fueron en dos ocasiones diferentes a diferentes familias, pero lo de menos es la persona, ¿no? Porque el hecho es el mismo. Sí, Cambian los personajes, pero la noticia es... Entonces, bueno, pues también se plasma ahí, ¿no? Es un aprendizaje continuo. qué fuerte, pero interesante también al mismo tiempo. Miguel Ángel, desde tu mirada como psicólogo y coach, ¿cómo podríamos cultivar conscientemente las virtudes en nuestro día a día? Pues principalmente estando presentes en el aquí y ahora. Porque si miramos hacia atrás, hacia el pasado, lo único que vamos a tener va a ser una depresión. Si ponemos el foco en las cosas menos agradables que nos han ocurrido, y eso ya ha ocurrido. No vale la pena anclar ahí nada. Y si lo ponemos en el futuro, qué cosa más incierta que el mañana, produciéndonos una ansiedad innecesaria. Por lo tanto, hay que vivir, desde mi punto de vista, el día a día, saborearlo, porque no sabemos si el mañana llegará. Y el ayer ya ocurrió. Y lo único que podemos sacar del ayer es el aprendizaje, tanto de lo bueno como de lo malo que nos puede haber ocurrido. De lo malo no, vamos a hablar en plan positivo, lo menos bueno, ¿no? Sí, Pero siempre hay que nada es sacar, bueno ni malo. sí, siempre hay que sacar, de cualquier experiencia en la vida, siempre hay que sacar la parte positiva y el aprendizaje para poderlo Exacto, transformar. exactamente. Y me quedo con eso. Genial. Yo supongo que cuando escribiste tu libro tuviste muchos altibajos. ¿Cuál fue tu mayor reto al escribir el libro, bien sea personal o emocional? El libro, aparte de que mi propósito era poder contar mi experiencia en esos ámbitos por si le podía servir a alguna persona cuando lo leyese, que estuviese en esa misma situación, creo que para mí, a nivel terapéutico, me sirvió para sanar muchas heridas, porque no es lo mismo el vivirlas, ya las has vivido, pero el volver a escribir, o sea, el sacarlas de tu alma, de tu corazón, como que algunas heridas
que quizás pensabas que estaban sanadas, cuando lo escribes te das cuenta de que no. Y el mismo hecho de escribirlo te ayuda a sanarlo. Entonces creo que fue una experiencia, la escritura del mismo, terapéutica para mí, para terminar de sanar muchas heridas y ver positivamente en la vida desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Y como yo digo en el libro, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, hay que ser capaz de resurgir como la mitología del ave fénix, que resurgió de sus propias cenizas, Sí. y caminar y mirar en la senda de la vida hacia adelante y vibrar con la vida, porque solamente vamos a vivir una vez. Y la vida es muy bonita. No podemos tirar nada por tierra por hechos tan desagradables que nos puedan ocurrir. Sí. Considero que es un aprendizaje y todo ocurre por algún motivo y hay que poner el foco en ello. Y me quedo con esa parte. Así es, las lecciones de vida son para aprenderlas y si no las aprendemos, la vida se encarga de repetirlas hasta que las aprendamos. Sí, sí. Entonces, por eso es importante toda experiencia que tengamos, no llamemos ni mala ni buena, simplemente pasa por algo y qué me llevo de aquí, como bien lo dices tú, ¿con qué me quedo? Bueno, cuéntame o cuéntanos a toda la audiencia cómo se relaciona este libro, El Guardián de las Virtudes, con tu labor como voluntario en prevención del suicidio policial. Bueno, es una asociación donde participo porque conozco a su presidente desde hace muchos años. Era policía local en Sevilla, Casimiro Villegas, que tuvo también un hecho muy traumático en su vida. Pasaron a su casa unos desalmados a robar. Se despertó estando él y su señora durmiendo. Aquello fue bastante traumático porque les agredieron. Al final él tuvo que hacer uso reglamentario de su arma de fuego y al final la sorpresa es que cuando ocurre todo aquello le piden un montón de años de prisión y unas indemnizaciones traumáticas, o sea, impresionantes, porque hirió a algunos de ellos, ¿no? Que eran delincuentes habituales. De hecho, Sí, estaban en prisión y siguen en prisión. Entonces, bueno, por mediación del contacto que ya tenía con él, que le conocí en Valencia en una ponencia que dio, entablamos cierta amistad y bueno, pues al final él creó esta asociación y me sí. invitó a participar en ella como voluntario y de hecho, pues he tenido algunas ponencias sobre el tema del suicidio en el ámbito policial, porque es una materia muy desconocida. Sí. No hay datos contabilizados, veraces. Empiezan a hacerlo en algunos cuerpos policiales, pero en otros no, ¿no? Entonces, esa es una estadística real. No hay día que las tasas de suicidio son muy elevadas. ¿Por qué? Porque lo primero que tienes cuando una persona piensa que no hay salida, que sí, siempre hay salidas, pero en ese momento le cortacircuita el cerebro, ve que la única salida es el suicidio y ahí no hay moviola, no hay vuelta atrás. Y teniendo en cuenta que cuando el resto de la sociedad, para producir, que pienso que también tiene que ser una decisión muy, muy difícil de tomar, ¿no? Y no se razona en ese sentido, pues cuando estamos hablando de fuerzas y cuerpos de seguridad, la materia, o sea, la herramienta que va a quitar la vida, la tienes a tu disposición. No tienes que ir a comprar ni una soga, ni una escalera, ni buscar un árbol, lo tienes en casa o en dependencias policiales, ¿no? Entonces es mucho más fácil poderlo hacer, ¿no? Que es lo que está ocurriendo. Y eso es como no es agradable y aparte es la materia gran desconocida porque se quiere ocultar y tapar, ¿no? Ya. Entonces, a través de esta asociación lo que se hace es espolvorearlo y decir, no señores, esto está ocurriendo. Démosle luz porque lo que hay que hacer es buscar el remedio para que no ocurra, Claro. no taparlo, ¿vale? Sí, de acuerdo. Buscar la raíz del problema y de la situación. Es una profesión son profesiones muy complicadas porque tienes Claro. grandes altibajos emocionales, como los hechos que acabo de contar, ¿no? Por ejemplo, y quieras que no, no hay ningún Superman. El Superman existe, pero es en las películas, y Sí, entonces en eso Hollywood. te lo llevas, quieras o no quieras, ya tienes que ser muy, muy, muy insensible, que yo pienso que no, porque hay una raíz humana dentro de cada uno de Claro. nosotros, te llega a afectar. Yo, a lo largo de mis casi 36 años de servicio, yo Sí, pensaba, digo, que parece que te estás despersonalizando, pero no, no, para nada es eso, es los palos que vas recibiendo a lo largo de esa vida profesional lo que te hacen es coger una madurez
que al principio pues me afectaba todo muchísimo más. No digo que no me afecte, no, que no me afectase, ¿no? Sino que lo sabes controlar de otra manera, pero siempre te llevas algo a casa. Cuando el hecho es traumático y desagradable, ya digo, salvo que seas inhumano, te lo llevas a casa sí o sí. Lo que pasa es que la manera de canalizarlo es diferente si ya has vivido muchas experiencias, como bien decías anteriormente. El hábito, la profesionalidad, la experiencia, todo eso es un grado que poco a poco vas limando La para que te afecte, formación. correcto, para que te afecte lo menos posible, pero siempre te afecta. En mayor o menor medida siempre te afecta. Como Sí, no podía claro. ser de otra manera. Claro, de todas maneras, hay un ser humano adentro, lo que tú dices, sí, hay sentimientos, hay sensaciones, hay muchas cosas, como cuando uno sabe que la muerte existe y que la muerte va a llegar tarde o temprano, pero cuando nos visita en nuestra casa, como lo que te sucedió a ti, pues como que es muy difícil aceptarlo, porque Sí. pues igual son cosas que uno sabe que son naturales, que pero ya llegado el momento, el manejo de esas emociones y la del duelo es una de las más difíciles de manejar. El duelo es muy bravo, sino el más bravo de todos, esos sentimientos, de esas emociones que hay que aprender a manejar. Si tú tuvieras que elegir una sola virtud para que la humanidad abrazara hoy, ¿cuál sería? Una virtud Sí, difícil. Yo me quedaría, pues y ya la he nombrado, con la empatía sí, y con la gratitud, con la... con el amor. Si es que, claro, es que las que toco, es que son virtudes Sí, que tienen que estar en el día a día nuestro, porque todas están interconectadas en cierta medida. O sea, no hay una virtud ni mejor ni peor, están todas interconectadas. ¿Te puedes potenciar una más en un momento determinado por la situación que tienes en ese momento de la vida? Vale, sí, puede ser. Pero yo creo que están todas interconectadas y no hay una virtud principal. Yo creo que todas tienen una función en un momento determinado de tu vida. Y bueno, pues destacaría esas. El amor. Cuando haces todo con amor, todo cambia. Cuando pones en el trabajo, en la pareja, en la vida que lleves, cuando haces las cosas con amor, todo te sale mucho mejor. para mí, si tuviera que elegir una, sería la gratitud. Cuando tú estás agradecido con Dios, con la vida, con las personas, con quienes te rodean, estás amando y encierra también muchas cosas, pero es verdad, cada una tiene su función, pero para mí el solo hecho de abrir los ojos y saber que estoy respirando ya es motivo para agradecer y empezar mi día desde la gratitud me ha funcionado maravillosamente bien. Parece que es una de las virtudes más bonitas que deberíamos cultivar todas las personas. Por supuesto que sí. ¿Qué impacto esperas tú que tenga el libro en los lectores que están atravesando momentos de oscuridad, de momentos de mucha confusión? Pues me está sorprendiendo el feedback que me están dando algunos de sus lectores, porque Sí, cuando recibes, además te lo dicen de corazón, ¿no? Pero, o sea, a nivel, sí, contactan contigo a través del correo electrónico, el guardián de las virtudes, @gmail.com, y te dicen, gracias por escribir este libro. Entonces, eso es una gran satisfacción para mí. Y me dicen, me he sentido identificado en varios de los capítulos del mismo porque, siendo hechos diferentes, me han ocurrido cosas muy parecidas y me has dado la clave de cómo poder superarlo. Entonces, para mí eso es un orgullo y un honor, el decir, bueno, el propósito con el cual creé el Guardián de las Virtudes se está cumpliendo, porque con que una sola persona se lleve su mensaje y le cale dentro de él, yo ya me doy por satisfecho. En cuanto más personas, evidentemente muchísimo mejor, ¿no? El libro acaba de nacer, prácticamente tiene un mes escaso en la calle y sí, bueno, me sorprende el feedback que estoy recibiendo de diferentes personas que algunas ni las conozco de nada, me ha llegado por diferentes genial. canales y entonces, bueno, pues el primer sorprendido soy yo, porque digo, bueno, al menos la ocupación y la tarea de escribir el libro está sirviendo para algo. Y eso para mí es una gran satisfacción, y con lo cual, como bien decías, una inmensa gratitud, Por un supuesto, agradecimiento especial a todas las personas que lo han leído ya. claro, es un trabajo que has hecho con mucho amor, con mucha entrega, con todo el cariño desde tu experiencia, desde tu formación.
desde lo que sientes que puedes entregar a tus lectores y que de alguna manera puede ayudar a muchas personas que atraviesan situaciones de dolor, de angustia, de desesperación, de llegar a ese punto del suicidio, que hoy en día las tasas de suicidio son altísimas, pero quizás nunca nos habíamos detenido a pensar a nivel de policía cómo es, ¿no? El suicidio a nivel policial, y me parece muy bonita la labor y que tú destaques todo esto desde tu vivencia, pues ahí está la respuesta de las personas. Me alegra muchísimo que estés teniendo ese feedback, Miguel Ángel, te lo mereces porque ha sido un trabajo de no sé cuánto tiempo llevabas proyectando escribirlo. Pues mucho tiempo porque mi mujer falleció en el 2014. Tenías la idea, pero nunca llegabas a culminarla, nunca llegabas a culminarla. No sabías por dónde, ni siquiera tenía el título. ¿Y cómo le voy a titular? O sea, fue una cosa. Utilizo también, hablo en tercera persona, que para mí también es importante. No es una autobiografía, ¿no? No Ya, quería plasmar eso, que en el fondo cada uno somos el guardián de las virtudes, cada uno potenciamos una y cada uno tenemos nuestras propias experiencias de vida, unas muy buenas, muy positivas y otras no tanto. Y entonces, bueno, pues ese fue el motivo y muy satisfecho porque al final el título, y hablando en tercera persona, potencia de que cualquiera puede ser el guardián de las virtudes, porque el cambio es la transformación personal que cada persona debe de hacer y tiene que hacer si quiere salir del pozo donde se encuentre, sea cual sea la causa. Y por eso digo, el cambio comienza contigo, es decir, eres tú. Es un libro de autoayuda donde yo te puedo poner unas herramientas que te pueden servir para, pero el trabajo es tuyo, te decía, pongo ahí unas pinceladas, unas herramientas, unos parámetros para demostrar de que se puede salir, pero luego es un trabajo personal y copala de cada uno en el día a día. claro, es que fue un trabajo de 10 años más o menos desde que empezaste a gestar el proyecto y ahora, después de todo lo que te pasó con esos 3 años dedicado a tu señora, poderlo sacar a la luz, pues es la felicidad, porque siempre es como tener un hijo, no sé, siempre he querido hacerlo y lo tengo en borrador y no he sido todavía capaz de Mm. sacarlo. Por lo tanto, cuando veo que alguien a quien yo conozco lo hace, digo, ya dio ese paso, se atrevió. Qué maravilla, espectacular lo que se siente. Yo te invito a que no lo dejes, porque Sí, hay que plantar en esta vida un sí, árbol, sí. tener un hijo y escribir un libro. Y escribir un Entonces, libro. yo ya he cumplido con con los Exacto. tres. Con el objetivo de los tres, sí. Sí. Sí, yo lo tengo en borrador, pero bueno, ya voy avanzando, voy adelantando y en cualquier momento ya daré la sorpresa, porque este ha sido para mí también un año de muchos proyectos, de ya dar pasos que no me había atrevido a dar y ya pronto le contaré a mi audiencia de los proyectos nuevos en los que estoy trabajando y que todo está relacionado con el desarrollo personal. Así que pues no dejen de seguirnos que vienen cosas bien interesantes. Bueno, Miguel Ángel, ¿qué sigue después del Guardián de las Virtudes? ¿Qué proyecto tienes? ¿Qué idea? ¿Qué misión? Bueno, tengo ahí alguna pincelada también en mente, ¿no? Y de hecho, ahí sí que tenía el título, porque le cambié por este otro, ¿no? Pero ahí ya no desarrollé, porque no me quería enfocar precisamente en lo que es la enfermedad, que la viví muy, muy en primera persona. Y bueno, otro título puede ser Diagnóstico Cáncer, pero ya no en el plano fisiológico y médico, sino Sí, en el aspecto de las emociones y en el aspecto de la montaña rusa de cuando te toca tan de cerca, el día a día es muy duro. Ver cómo la persona a la que quieres que está a tu lado se va deteriorando progresivamente y no puedes hacer nada, nada más que estar ahí y animar. Y cada día es un milagro. Y sí, bueno, al final hay gente que dice, bueno, es que tan traumático es una enfermedad larga como cuando es de una, lo que ponía de ejemplo del accidente. Sí, pero bueno, es que según cómo lo vivas, porque estar luchando 3 años con tanto sufrimiento sí. humano, físico, doloroso, sesiones interminables de radio, de quimioterapia, entonces dices, ¿y para qué? Yo le decía a una oncóloga, la
ciencia veterinaria está más avanzada que la medicina, porque cuando yo he tenido mascotas, ¿no? Cuando ha habido un problema con uno de mis perritos, la ha llevado al veterinario, no tiene solución y no le haces sufrir. ¡Oh! Ya está. Y sin embargo, yo llegué a calificar aquello de inhumano, es decir, si no tiene solución, si está en la parte final, ¿por qué esta agonía tan larga? Y cosas inentendibles, ¿no? Entonces, por eso decía de ese otro título, diagnóstico cáncer, pero no por la parte médica, sino por la parte emocional, que también la viví muy, muy intensamente. Bueno, ahí está. De momento ahora hay que descansar un poco y porque ha sido muy duro el proceso, muy largo, no tenía prisa ninguna y bueno, al final el perfeccionismo, que trata de ser perfeccionista y al final, es decir, o lo dejas así o no lo terminarás nunca, porque nunca te va a Sí, convencer al 100%, ¿no? sí. Un poco es ahí, es decir, bueno, borrón y cuenta nueva, esto es lo que hay, hasta aquí he podido llegar, así está bien, a quien le pueda ayudar, maravilloso, porque ese era mi propósito y darme a conocer. Gracias por contarnos todas tus experiencias. Les invito a que lean el libro de verdad. Esto tiene un valor inmenso, no solamente para el autor que lo entrega con todo el cariño y la satisfacción de saber que nos están leyendo, que nos están viendo, sino por todo el contenido de valor que puede entregar para personas que en algún momento dicen, mira, este libro me cambió la vida. Este puede ser uno de ellos. Quisiera también preguntarte muy rápidamente unas preguntitas express que hago en una sola palabra, no extendernos. Aparte del tuyo, un libro que nos recomiendes. Un libro que recomiende, pues bueno, el de Víctor Frank, posiblemente es uno que me El marcó hombre en también busca mucho. de sentido. El hombre en busca del sentido. Es genial. Perfecto. Una película. Una película, pues una película, no sé yo muy, a ver, pues esta del barco quizás, la de, ahí se me ha ido el título, El Titanic. Ah, Titanic. Mira, no me salía el título, es que tenemos Buenísimo. al niño en casa todo el día poniendo vídeos y cosas de barcos y entonces tengo tal cacao en el que no me venía el título, me quedé en blanco, lo siento. Titanic. Vale. Un mentor. Un mentor, José P. García. Perfecto. Pues genial. Creo que ha sido muy grato contar con tu presencia. Quiero darte las gracias infinitas por recordarnos que dentro de cada uno de nosotros hay un guardián, hay un testigo silencioso que nos guía con virtud, con coraje y, como bien dices, con amor. Que tu libro sea el faro para quienes buscan sentido y que tu voz también siga despertando conciencias. Eso creo que es una misión muy bonita. Nos dejas no solo las reflexiones, sino también una invitación poderosa a ser cada día más humanos. ¿Quieres agregar algo más, Miguel Ángel? Agradecerte enormemente este espacio que me has dedicado para presentar mi libro. Y nada, por supuesto, te lo haré llegar para que lo leas y me Oh, des tú muchas también gracias. me des tú también tu opinión. ¿Vale? Claro que sí, encantadísima. Muchas gracias. Y bueno, a toda la audiencia, si este mensaje te ha sido útil, te ha llamado a la reflexión, no te vayas sin dejar un me gusta, sin compartir este episodio con quien realmente pienses que lo puede necesitar. Y sobre todo, suscríbete al canal para poder tener muchas más conversaciones que inspiren. Hasta una próxima. Muchas gracias.